Sí. De todo modo les queda que 15 minutos. Si quieren arreglarlo, pues lo arreglan, ¿verdad? Ahí. Entonces mejor pónganos lo bueno a todos. La mía no me da tiempo a arreglarlo porque lo subí. ¿Qué dicen los demás? ¿No Bueno, quieren que lo entonces, presenten a vez? Esperamos unos 5 minutos más para que no haya lapso a poder copiar. Sí, sí, es que, como dijo el licenciado, la tarea tenía que subirse antes de terminar la clase, antes de empezar la clase, pero también me pidió que les enseñara cómo, la forma que yo lo hice, ¿verdad? Entonces, veamos, después vamos a ver cómo les va y pues evaluaremos la nota, no se preocupen. Entonces, ahorita voy a presentar. pónganos a todos cabal, hombre. A usted no le afecta eso. ¿Verdad que no? Ahí No, veremos qué hacemos, no se preocupen. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, aquí estaría básicamente lo que es el laboratorio. Y seguimos las instrucciones que nos dio la diapositiva del licenciado, donde está la forma de calcularlo. Básicamente nos pide que dividamos que saquemos las variaciones relativas de cada una de las variables, siendo estas Y, P y V, la velocidad del dinero, el IPC y el PIB real. Entonces, lo primero que calculé yo en este caso sería el PIB de cada uno para sacar la variación. Ahí pueden ver la fórmula. Año actual dividido año anterior por 100 menos 100. Saqué cada una de las variaciones. Lo mismo lo hice en el IPC, en el índice de precios al consumidor, para obtener las variaciones. Ahora necesitamos determinar la velocidad del dinero, pero para la velocidad, primero teníamos que dividir el M2 entre el PIB nominal. Nos dan aquí los resultados para cada uno de los años. Ya con ese valor que tenemos acá, ya podíamos sacar la variación relativa. Sería año actual dividido año pasado por 100 menos 100, para que nos den las variaciones relativas. No sé si ahí vamos bien todos. Su silencio me dice que sí. Bueno, luego volví esto en porcentajes, una variación porcentual de 0.02, 0.0308 para cada una de las variables. Lo único que hice fue agarrar la variación y la dividí entre 100. Siguiente paso, que nos piden sumarle 1, ¿verdad? Entonces, a cada uno de las variaciones porcentuales le sumé 1. Aquí tengo mis valores. Y luego despejamos la variable m. Entonces, multiplicaríamos p por y y esto lo dividiríamos entre v. Lo cual aquí lo tengo por cada uno de los años. Y tenemos ya nuestro valor en m. Pero a esto todavía nos falta un paso, que sería restarle 1, ¿verdad? Entonces aquí estamos, ya le resté a cada uno de mis valores de M1. Y me quedó acá este valor. Ya con esto ya lo multiplicamos por 100 para sacar el valor de estimaciones. Y tengo que para el 2019 me quedó 589, 543 para el 2020 y 106 para el 2021. Estos serían mis valores. Creo que había que calcular la brecha, pero sí, la brecha se me pasó y no la realicé, pero por lo menos ya aquí ya tenemos. Creo que la brecha no lo pedía. La última no lo pedía. No. Disculpen, es que no vi lo de la brecha, sí. Es cierto, para el 2021 solo determina la proyección. Bueno, proyección para 2021, 1.06. Me faltaron las brechas, pero no sé si en el resto del laboratorio llegaron a los resultados que yo llegué. Lo hicieron de la forma que yo lo hice.
En unas estimaciones me quedó diferente. ¿En qué paso fue donde ya nos tenemos los mismos valores? Permítame, ahorita ve. La agrandamos, claro. Muy bien. No sé si ahí lo miran bien o quieren que se agrande más. Ahí se ve bien, Lick. Perfecto. Aquí empezaron mis cálculos. Lick, en la variación de la velocidad del primer año no me quedó. Donde está 0.02 es 26.8, 0.0423 y el otro es 0.0107. Ajá, en esto, ¿sí te dieron los tres o ninguno? No, ahí los primeros dos sí los tengo bien. El 0268 y 0423. Sí, el siguiente lo tengo como menos 0.0106. Sí, creo que ya vi. Sí, está bien. Sería el año actual, 0.43 dividido el año pasado, 0.42 por 100 menos 100. Entonces me daría 1.07. Permítame, quiero ver. Puede darle escape click solo para ver cómo le quedaron las velocidades, tal vez. Ahí pueden revisarlos. La velocidad a mí en el 2017 me quedó de 2.37, 2.34 para el 18, 2.27 para el 19 y 2.17 para el 20. Veo que no nos cuadró en nada entonces. Ajá. A mí me quedó igual que Marco Antonio, licenciado. Bueno, podemos revisar entonces. Tal vez yo me equivoqué, nunca está de más, ¿verdad? Veamos, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? ¿Me Calcular indican ustedes? la velocidad, tal vez, como es el PIB nominal dividido M2, ¿verdad? Para saber la velocidad. Exactamente, sería M2 dividido PIB nominal. Ajá. Entonces aquí tenemos M2 dividido PIB nominal. Lo mismo, M2 PIB nominal. Licenciado, Creo que era al disculpa, revés. es que la fórmula la tiene al revés porque es PIB nominal dividido M2. Espérame. A ver, entonces sería D7, ¿verdad? Así es.
Me van diciendo si les van quedando, ahora sí van quedando los resultados como los tienen ustedes. 237. Sí, la velocidad ahora sí ya me quedó bien. Las variaciones vamos a ver, permítanme. A ese resultado llegaron todos ustedes. Sí, Bueno, tenía mala la fórmula, entonces. Pero igual podemos salir de dudas. Cuando entre el licenciado podemos consultar si yo la tenía mal. Sí, a eso la tiene mal. Perdón, fíjese que no sé, solo a mí en la que me cambió fue en la segunda, pero fue en el entero lo tengo bien, solo no me dio 55 sino 30, quizá porque aproximé, no sé. ¿Cuál, disculpa? En el 234, ¿sí? La proyección para el 20. Ah. En la estimación, perdón. Sí, ahí no me quedó 12.55, sino que 12.30. No sé si afectaría mucho. Usaste 4 decimales para todas las proyecciones, ¿verdad? Sí. Para todos los resultados, 4 decimales. Y todo el resto de los valores sí los tenés igual. Solo la estimación es la única que no te cuadró, digamos. Sí, solo la estimación es. Sí, pero no por el entero, sino por los decimales. Estamos hablando de 13 decimales, más o menos. Algo así. Sí, no habría ningún problema, ¿verdad? Básicamente, pues, sería elaborarlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, no sé, como les digo, son las brechas que sí se me puede buscarlas. No sé si alguno de ustedes tiene las brechas. La verdad, licenciado, no las calculé. Como no pedía de calcularlas, no las es que ahorita que abrí, es que arriba dice, calcular, determinar las brechas de los medios de pago. O sea que sí. Lick, yo sí yo estimé lo de las brechas. Sí, ¿dónde sacaste las brechas? ¿Dónde sacaste el calculado? Espérame, el estimado, disculpa, el estimado. El estimado lo saqué, que sería de la división de M2, espérame, es que como lo tengo en chiquitillo aquí, que sería del 2019 del M2 dividido el 2018 por 100 menos 100. Que sería aquí en el 2019 los 232,000 dividido los 214,000. 100 menos 100. Ajá, por 100 menos 100. Te quedó para el 2000, ¿qué sería? 2019, 836. Pero 837 en el observado. Ajá, sí. Menos 817, calculado. No, 817. Sí, 8, sí, proyectado, 817 y diferencia .20. Sí, perfecto. Sí, muy bien. Entonces, básicamente así es como tendrían que hacer. Autor, lo único que tengo duda es, le voy a preguntar al licenciado. Sí, podría subir hasta arriba de su ejercicio, disculpe. Ahí está. Es que fíjese que de nosotros no decía con base a la información determinar las brechas, sino que con base a la siguiente información, determinar el crecimiento en los medios de pago totales para el año siguiente. El año 2018 respecto al 2017 nos da el crecimiento para el 19 respecto al 18 nos da el crecimiento para 2020 y 2020 respecto a 2019 nos da el crecimiento para 2021. Eso no pedí. Bueno, entonces, excelente. Entonces, no sé por qué tengo yo le soy sincero, el licenciado me lo mandó y pues me dijo, ahí está. Le van a sacar ahorita, igual son solo unas, para el examen nos puede servir.
Exacto, eso es importante. Después de servir para el examen. Pero sí, por eso creo que la mayoría no lo sacamos, no lo calculamos. Sí, sí, son pocos, ¿verdad? No sé en qué momento hubo cambio de instrucciones, pero ahí está. Entonces, Póngalo todo bueno a todos. Sí. Ahí ven. No, de todos modos, que ustedes saquen 100 o 0 acá, pues ustedes van a demostrar sus conocimientos en el parcial, ¿verdad? Y ahí van a sacar el 100 que tanto desean, que yo sé que lo pueden obtener. Lick, ¿Sí? disculpe, fíjese que a mí hay un poquito ahí de que la posición me quedó diferente en los datos. O sea, sí me da lo mismo que usted tiene en ese 2.68, el 4.23 y el menos 1.6, 06. ¿Sí? Solo que el 2.68 me quedó donde está P y el dato de P me quedó en Y. Entonces eso no sé si afecta, porque a la hora de multiplicar siempre me quedó el mismo resultado que usted tiene. Pues, el orden de los factores nunca no va a alterar el producto. Media vez haga la fórmula bien. Aquí yo lo ordené en YPV, tú puedes ordenarlo en PYV, en VPY. La forma que tú lo ordenes es a tu antojo, ¿verdad? Siempre y cuando estén los valores donde corresponden. O sea, Y sí tendría que ser 268, P 423. Posiblemente agarraste los datos, no sé, en Y agarraste el IPC y en P agarraste el PIB real, posiblemente eso te esté pasando. Pero al momento de que tú hiciste la fórmula, como la fórmula es M es igual a P por Y, no te afectó, porque es P por Y, da lo mismo que Y por P, dividido V. Te hubiera afectado si te hubieras confundido en V con relación a Y o con relación a P. Pero sí. Los resultados son los mismos, me quedó igualito, solo eso de la posición de los datos, nada más. Sí, es lo que yo te digo, ¿verdad? Posiblemente le pusiste en tu título pusiste Y, pero agarraste los valores del IPC. Y acá le pusiste P, pero agarraste los valores del PIB real. Eso creo yo o pienso yo, ¿verdad? Sería que revisaras, pero igual solo es de corregir esos datos y poner un poquito más de atención cuando lo hagas para que no los confundas, porque póngale para el parcial, tú dejas Y con 423 y P con 268, la tienes mala. Porque sí no son sus valores, ¿verdad? ¿Me di a entender? Sí, licenciado, gracias. Bueno, perfecto. Entonces lo corrijo y lo vuelvo a subir a Classroom. Ya no vas a poder. Si lo subes ahorita, ya no te lo voy a aceptar porque ya pasamos. Bueno. Sí, no te preocupes. Me llegaste hasta los resultados y solo para la próxima sí poner un poquito más de cuidado. Va, está bien, licenciado, sí, gracias. Porque ahorita, por si no lo subieron compañeros y lo suben ahorita, igual no será tomado en cuenta. Entonces, ya nos pasamos de la hora de recibir el laboratorio. Entonces, pero decía las 7, creo. No, decía 6 menos 1 minuto. O déjame revisar, voy a ingresar. ya me generaste duda, voy a ingresar. 18:59 dice Lick. Pero igual no lo suban, porque era antes de la clase. 18:59, entonces, no sé, me confundí de hora, pero no lo suban porque ya no va a ser tomado en cuenta. Aunque les dé el lapso. Póngalo cabal a todos. Así de fácil, de verdad. Bueno, si lo entregaron, veremos cómo les va. Lick, de veras ya no se puede subir. No. Y yo hasta ahorita vine del trabajo. No lo subí durante el día. ¿Cuál fue la indicación del licenciado en la clase? Ay, eso no le presté atención. A mí me va a dar algo, mira. Es que como aquí dice 18:59, todavía tenemos chance. Yo recuerdo que Lick dijo de que había que subirlo antes de que él empezara su clase porque él lo iba a resolver en el salón. Y por eso antes de que yo entrara, yo les dije, compañeros, ya lo subieron. Es que tenemos que seguir, tal vez yo me equivoqué en el horario, les puse 1 hora más, pero hay que seguir la instrucción que dijo el licenciado. Y el licenciado lo dijo antes de que empiece mi clase, ya deben de haberlo subido. Y ya sé por qué lo dejé en 18:59, lo dejé en 18:59 por el otro salón. Entonces, sí. ¿Dudas con el laboratorio?
Lixi, disculpe. Sí. Yo también tenía el mismo caso que Edson, que como lo hice a mano, pues no tomé tantos decimales y también me varió en la del 2020, entonces... Pero... Está bien así. Y creo que también me varió un poquito por la del 2019, pero fue por los decimales. Sí, es como cuando aproximas, fíjate, porque yo lo hice en Excel y ahí sí me quedó así. Ahorita Sí. hice las multiplicaciones y todo y sí me quedó igual que el... Sí, que yo tomé ahorita todos y ya sí quedó, pero como en el ratito que lo hice a mano, pues no los tomé todos. Perfecto. Indicación que dejó el licenciado es tomen 4 decimales. Okay. Entonces siempre tomen 4, está bien, no hay problema con Gracias. los decimales, pero sí, tomen siempre 4 decimales. En todos los, no solo en esta clase, sino en el próximo semestre con licenciado, todos los cálculos que hagan siempre tomen 4 decimales. Va a ayudarles a llegar a un dato más certero. ¿Puedo dejar de compartir? Bueno. Entonces, ya está presentado el laboratorio. Solo es cuestión de que el licenciado se conecte, que sí me dijo que se va a tardar un poquito más. Hay mucho trabajo. Eso es lo bueno. Bueno. No, buenas tardes. Ya estoy por aquí, joven. Ya. Perfecto. Estaba escuchando. Muy bien, Lick. Sí. Muchas gracias, César. Muy amable. Buenas tardes, jóvenes, compañeras. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Está licenciado? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con siempre cosas monetarias, pero con algo que es eminentemente técnico. Entonces, permítanme que les comparto la pantalla. ¿Sí está viendo mi pantalla? Sí, licenciado. Pero yo creo que ustedes están viendo todas las diapositivas, ¿verdad? Sí, toda la presentación. Estamos viendo las cuentas bancarias. Bueno. Todas sus cuentas bancarias. Todas. Ok, vamos a ver. ¿Y ahora? Ahí estamos. Ok. Bueno. Esto es razón de sátira, de chiste, pero de eso nos identifican a los economistas, que todos decimos depende. Y recuerden ustedes de que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, ni humanística, sino que es una ciencia social. Entonces, en los fenómenos sociales, pues, existen muchas variables que pueden tener un comportamiento distinto. Entonces, por eso, depende, dijo Pepito. Y pues viendo ya la noticia, no quiere correr esto. Ahí estamos. Bueno, ahora, ven más turistas y derrama económica en Semana Santa a niveles prepandemia. Precisamente ayer, ¿verdad? Ayer, hace 3 años, o el domingo hace 3 años, fue declarada la pandemia oficialmente en Guatemala. Recordarán ustedes ese día, una incertidumbre, carreras, en fin. Y hoy pues ya estamos volviendo a la normalidad, gracias a Dios, con todas las secuelas que pudo haber dejado este virus. Y yo no voy a decir actividad económica, porque en realidad el turismo no es una actividad económica como tal. Sí, ya lo había explicado. Pero digamos, el turismo fue de los más afectados en la pandemia. Esos 2 años de pandemia fue lo peor, fue terrible. Entonces ahora pues ya se empieza a ver algunas señales muy claras de una recuperación. También recordemos de que la pandemia pues nos dejó muchas lecciones como sociedad, como humanidad,
Y una de ellas fue que el consumo es el motor de la economía. Una vez abrieron el país, ya se empezó a dinamizar la economía. Ya hubo consumo y por lo tanto empleo. Entonces el turismo pues se da mucho, es cuando más en Semana Santa, y también hay un incremento en los medios de pago. Hay unos picos bien marcados en los medios de pago en el año. Obviamente uno de ellos es la Semana Santa, otra en la emisión de medios de pago, el bono 14, y la última semana de octubre de cada año. ¿Por qué creen ustedes que la última semana de octubre hay un incremento en la liquidez, en la economía, más dinero demanda la sociedad, del público? ¿Por qué? La última semana de octubre. ¿Será por las celebraciones de sus días? Sí, es por la celebración de noviembre, porque en nuestra cultura es importante, pero los alimentos, principalmente el fiambre, pues los vegetales que se utilizan en el fiambre, las verduras, pues se compran en los mercados por lo regular. Y recuerden ustedes de que en los mercados se usa efectivo. Ahí no hay ningún medio de pago distinto que el efectivo. Entonces los vendedores pues demandan más dinero en efectivo y por lo tanto hay una señal, hay un pico ahí marcado de incremento de demanda de efectivo en los últimos días del mes de octubre. Por supuesto, después del 15 de diciembre, que es cuando el gobierno paga la primera parte del aguinaldo, 50% del aguinaldo, pues hay más demanda de efectivo. Aquí tenemos una composición del sistema financiero en nuestro país, solo es una ilustración. Y si hablamos del sistema financiero tal cual, pues los que más representan son los bancos. Los bancos del sistema y el Banco Central hacen el casi 80, vamos a ver cuánto sería, 27 y 57. 80% del sistema financiero hacen... Casi el 85%. Sí, 85% del sistema financiero, los bancos y el Banco Central. Entonces, pues somos un sistema financiero que depende de los bancos. Y como lo comenté en alguna ocasión, en Guatemala, ustedes para canjear divisas van a una agencia bancaria. En otros países no es así. Ustedes tienen que ir a una casa de cambio a que les cambien sus divisas. Un banco nunca les va a cambiar divisas en otros países. Sector financiero en nuestro país. Desde el Banco Central y otras sociedades de depósito, se debe decir sociedades de depósito, bancos, offshore, financieras, cooperativas de ahorro y crédito. Si a eso nosotros le sumamos las otras sociedades financieras como aseguradoras, afianzadoras, almacenadoras, casas de cambio, entonces eso ya hace el 100% del sistema financiero de nuestro país. A mí me gusta esta ilustración, aunque no es tan actualizado ni tan reciente, pero a mí me gusta cómo está ahí presentado el sistema de economía en su conjunto. Y nosotros lo que estamos viendo ahora es lo que está aquí sombreado: instituciones financieras, Banco Central, otras sociedades de depósito, otras sociedades financieras. Ese es el sistema financiero. A mí me quedó una duda. Sí. Con las offshore, yo vi que en el PAI que usted estaba presentando, Ajá. Las offshore tenían incluso más capital que las cooperativas. Y ellos prestan. Las offshore prestan. Aquí ven, entidades offshore 7.7, cooperativas 2.4. Sí, miren,
De acuerdo con esta información, es posible de que sí sea así. Lo que pasa es de que, acuérdense ustedes de que las offshore, ellos están instalados en otros países. Pueden hacer intermediación financiera en el extranjero en nombre del grupo. ¿Cómo así hacer intermediación financiera? Porque ellos son financieras aquí y ellos, ¿cómo se llama? Una offshore quiere decir fuera de plaza. Ajá. Entonces ellos hacen inversiones fuera de Guatemala. Ajá. Con dinero de nosotros. Ok. Todos los que hacen las offshore, ¿no? El tema de esto que voy a empezar hoy se llama el panorama monetario. El panorama monetario es una compilación estadística, es un balance de las principales, no diría actividades, sino que los principales agregados monetarios, ¿sí? Entonces, como lo he puesto aquí, proceso de compilación estadística. Recuerden ustedes de que los procesos estadísticos pues tienen una metodología, también tienen instrumentos y tienen cuadros de salida. Entonces, algunos de ustedes que puedan trabajar en el INE, pues creo que lo entenderán de mejor manera a lo que me refiero. Y nosotros en Guatemala, en todos los países, pues, pero aquí es en Quetzales, se cuenta con un balance, un cuadro de salida de los agregados monetarios que se llama panorama monetario. Y es un cuadro de salida donde está compilado el comportamiento de los agregados monetarios más importantes de nuestro país. Y como es un proceso de compilación estadística, pues se parte de los balances de los bancos del sistema. Los bancos del sistema, no sé si ustedes habrán visto, publican cada mes sus estados financieros, su balance general y estado de resultados. Lo publican cada mes en 2 diarios de mayor circulación. Y mucha gente a esa cosa no le pone importancia, no le pone atención, ni le prende coco, porque muchas veces no se sabe, no se entiende toda esa terminología, toda esa jerga que utilizan ¿qué serían las instituciones que dan este tipo de información? Luego viene el Banco de Guatemala y todo eso lo compila, lo junta, lo reúne, lo procesa y ya el cuadro de salida es el panorama monetario. Así es simple. Entiendo de que el Banco de Guatemala publica el cuadro de salida que se llama panorama monetario y no se mete a mayores detalles. Es algo que nosotros los economistas pues sí estamos en capacidad de entenderlo un poco más porque es parte de nuestra formación. Y eso es lo que yo voy a empezar a hablar el día de hoy. Y cuando yo estaba estudiando, hace 20 años, más de 20 años, 25 años tal vez, así como ustedes, pues no estaba la tecnología como ahora. Y entonces a nosotros nos enseñaban en esta clase a hacer el panorama monetario, a hacerlo, imagínense. Cuando yo empecé con esta clase en el 2015, vi que era muy laborioso, llevaba mucho tiempo hacer esto. Entonces, pues lo empezamos a utilizar de lo que publica el Banco de Guatemala en su página. Y eso es lo que nosotros hacemos, es simplemente analizarlo. Entonces ya si alguien quiere cosas más específicas o cosas más detalladas, más minuciosas, ya se tiene que dirigir al Banco de Guatemala a hacer sus consultas. Entonces yo lo voy a presentar aquí en lo más simple que pueda. Para satisfacción, fíjense que este año, en enero, un día que tuve ahí feriado, pues sí fue como los primeros días de enero, andaba yo en un centro comercial con mi familia y me encontré una alumna. Estuvo con nosotros aquí hace como 3 o 4 años. Ella trabaja en el Banco de Guatemala. Y entonces, pues,
Nos saludamos y platicamos un par de cosas, ¿va? Y me dijo, mire, fíjese que yo estoy en estadísticas monetarias. Y a mí me sirvió mucho lo que vimos del panorama monetario con usted en la clase. A veces hay algunas críticas porque se dice, es que lo que pasa es que ahí en este curso se enseñan un montón de cosas como que si toda la gente fuera a trabajar o trabajara en el Banco de Guatemala. Pero en realidad, si se dan cuenta ustedes, toda la información estadística de nuestro país, pues la genera el Banco de Guatemala. Entonces, no podemos hacer a un lado toda la información que ellos generan. Pero no es solo hacer uso de la información, sino también conocerla un poco. Y este curso, que su naturaleza es eso, pues entonces vamos a ver un poco más del panorama monetario, un poco más de lo que se podría ver superficialmente. Entonces, el panorama monetario es con base a los estados de resultados de del Banco de Guatemala, de los bancos del sistema, pues una integración de ambos. Y eso es el panorama monetario. Fíjense que con el esquema de metas explícitas de inflación, el inflation targeting, que es el esquema de trabajo que se utiliza actualmente en nuestro país para la política monetaria, el panorama monetario ha caído un poco en desuso. Sin embargo, es una variable de seguimiento de la política monetaria. Es ahí donde consultan las autoridades monetarias cuál ha sido el comportamiento de los agregados monetarios. Perdone, ¿por qué dijo que había caído en desuso el panorama monetario? ¿Por qué razón? Sí, porque en Guatemala el esquema de trabajo para política monetaria es el inflation targeting o esquema de metas de inflación, que es el que que empezaron a utilizar en nuestro país en el año 2005. Y antes se utilizaba el esquema de agregados monetarios. Entonces, cuando se abandonó el esquema de agregados monetarios, el panorama monetario cayó un poco en desuso, pero es más por cuestión de conocimiento, de análisis, de interpretación, que se cayó en desuso del panorama monetario, porque en realidad el panorama monetario es un instrumento de análisis. También recordemos de que la inflación es un fenómeno puramente monetario en el largo plazo. ¿Y dónde vamos a analizar lo monetario? Pero si nosotros agarramos las cuentas de forma separada, tal vez no podamos entender el entorno, entender cómo funciona la parte monetaria en nuestro país. Entonces, a través del panorama monetario, que ya está todo condensado y consolidado, y tener una metodología, pues ya lo podemos utilizar de una manera más apropiada. Instrumentos de financiación bancarios y no bancarios que canalizan el ahorro hacia la inversión y facilitan el acceso a los agentes económicos. Regularmente figuran explícitos en los balances de saldos, préstamos, títulos, depósitos, anticipos, entre otros. Están los depósitos monetarios, el cuasi dinero, está en el panorama monetario. Este aquí está para que se formen ustedes una idea de cómo es el panorama monetario. RIN quiere decir reservas internacionales netas. Ya hablamos aquí en la clase de cómo están compuestas las reservas, cómo lo podemos ver nosotros en la balanza de pagos. El crédito al sector público, el crédito al sector privado, los pasivos del Banco Central, pues la emisión monetaria, el encaje, las operaciones de extensión monetaria son un pasivo del Banco de Guatemala. Los activos, unas cosas para los bancos, el encaje puede ser un activo y para el Banco de Guatemala puede ser un pasivo. ¿Cómo lo podrían ustedes interpretar? Ya vimos en la clase que es el encaje bancario. Entonces, díganme por favor, ¿por qué para un banco del sistema el encaje es un activo y para el Banco de Guatemala es un pasivo? Para el Banco Central es un pasivo porque tiene que pagar intereses, ¿no? Y devolverlo. Correcto. En cambio, para los bancos del sistema es un activo porque a ellos les tiene que devolver el Banco Central. Muy bien, así es. Así es. Por eso vamos a ver algunas cosas
Están en el lado del activo para los bancos y en el lado del pasivo para el Banco Central. Pero al final se netea y ese es el panorama monetario. Agregados monetarios. M1, numerario más depósitos. M2 es numerario más depósitos más cuasi dinero. Y el M3 es otro agregado monetario. En los países no hay un criterio estandarizado del M3. No se han logrado poner de acuerdo entre los gobernantes de los países respecto a la concepción del M3. Entonces, para unos países es M2 más otra cosa, y para nosotros como país es el M2 más OM. Pero cada país tiene su forma diferente de abordar el M3. Nosotros aquí en Guatemala vamos, y para el efecto del curso, vamos a quedarnos solo hasta al M2, pero aquí lo menciono porque sí hay ese, sí existe, sí dispone el Banco de Guatemala de ese agregado M3, que es el M2 más las OM con el público. Entonces, por favor, vamos a ubicar en la página del Banco de Guatemala donde está el panorama monetario. Como lo dije hace un momento, en mi época de estudiante, nosotros pues lo construíamos. Entonces ahora con ustedes pues no nos vamos a meter a todo ese montón de cosas de cómo lo hace el Banco de Guatemala. Entonces simplemente vamos a tomar lo que ya vimos en la clase, que fueron los agregados y los indicadores. Y toda esa información sale del panorama monetario. Yo en mi metodología de clases preferí enseñar primero los agregados y los indicadores y después entrar al panorama monetario, porque cuando yo empezaba directamente con el panorama monetario se sentía que había confusión entre los estudiantes. Entonces por eso es de que yo primero expliqué agregados y los indicadores y ahora entramos al panorama. Y también ahí fue donde amarré la estimación del M2, que es el laboratorio que ustedes debieron entregar hoy antes de las 5 de la tarde, que muy amablemente César pues resolvió con ustedes hace un momento. Pero entonces, ¿dónde vamos a ubicar el panorama monetario? En la página del Banco de Guatemala, en estadísticas macroeconómicas. Solo quiero comentar de que el panorama monetario es semanal, es decir, que cada jueves lo actualiza y está con relación al jueves anterior. Entonces, por ejemplo, este jueves es 15 de febrero, ¿verdad? No, perdón, 15, yo estoy 16 de marzo. De marzo. Estoy traumado con el día del mes del cariño. Bueno, entonces, este jueves es 16 de marzo. Este jueves publican el panorama monetario con una semana anticipada de rezago. Es decir, de que si este jueves es 16, el Banco de Guatemala va a publicar el panorama monetario ¿qué sería? Al 9 de marzo. Y actualmente está publicado al 2 de marzo. Esto tiene su razón de ser. La Junta Monetaria se reúne todos los miércoles a las 5 de la tarde. Y cuando hay reunión de tasa entre el día, se reúnen desde la mañana. Cuando ellos se reúnen, conocen y les presentan mucha información. Y es a partir de ahí cuando la información ya es pública del Banco de Guatemala. Entonces ya estamos ahí, ¿verdad? En estadísticas macroeconómicas, en la página del Banco de Guatemala. Luego, sector monetario y financiero. Panorama monetario. ¿Llegaron ahí? Ok, entonces yo ahorita voy a descargar mi panorama monetario. Voy a dejar de compartir y les voy a presentar mi panorama monetario.
What, sola. Extensión, saca. Dijimos que en estadísticas, sector monetario y financiero. Panorama monetario. Entonces ahí nos sale un archivo, unas opciones. Panorama monetario acumulado y semanal. Entonces lo cambian cada semana. Entonces este jueves van a cambiarlo al 9 de marzo. Ahorita está al 2. Entonces van a cambiar el acumulado, que es del 2 pasa al 9 de marzo respecto al 31 de diciembre del año 2022. Y el semanal tendría que ser del 16 respecto al 9 o del 9 respecto al 2, etc. Entonces ubiquémonos en el panorama acumulado. Y lo descargamos. Así que vamos a tomar la información del 2 de marzo respecto al 31 de diciembre de 2022. Hay dos tipos, tipo base y tipo emisión. La diferencia sustancial en esto es de que hicieron una diferenciación entre el panorama tipo base con el tipo emisión, separando la emisión monetaria. Recuerden de ese agregado que es numerario más caja de bancos. Es la única diferenciación entre el panorama emisión y tipo base monetaria. El acumulado es respecto al 31 de diciembre del año anterior y el semanal es respecto a la semana anterior. Entonces vamos a trabajar el acumulado tipo base. Entonces ahorita les voy a compartir. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Entonces ahorita les voy a compartir mi pantalla de nuevo. Esto fue lo que ustedes descargaron ahorita. Panorama monetario, ¿cierto? Del 2 de marzo de 2023 respecto al 31 de diciembre de 2022. ¿Vamos bien ahí? Sí. Muy bien. ¿Ustedes alguna vez han ido a Petén, ahí a donde está la línea de adyacencia entre Guatemala y Belice? Otra sería entre Guatemala y Belice. Yo no, Lick. Ok. Pues fíjense que la línea entre Guatemala y Belice es una línea imaginaria. Porque en realidad no hay... Hay algunos pedazos donde existe una frontera y la gente pasa por ahí, pero en general ustedes dan un paso y están del otro lado de Belice. Y por eso han habido muchos problemas de que hay gente que está del lado de Belice, que los soldados... Pero hay una línea imaginaria, no está bien identificado ni bien marcado dónde está cada país. Entonces, bueno, aquí en el panorama monetario también vamos a tener una línea imaginaria, que es la que estoy señalando aquí. Miren, esta es la línea imaginaria. ¿Ya la vieron? Lo que es obligaciones monetarias para arriba es activo, obligaciones monetarias para abajo es pasivo. Y en el panorama monetario que ustedes acaban de descargar de la página del Banco de Guatemala, no está esa diferenciación. Yo considero importante hacer esta diferenciación porque no lo pone el Banco de Guatemala, entonces uno no puede saber en qué momento está en activo y en qué momento está en el pasivo. Y como lo dije hace un momento, algunas cosas son activos para el Banco de Guatemala y otras son pasivos para los bancos del sistema y viceversa.
Bueno, entonces ya que tenemos ahí nuestro panorama monetario, pues les suenan ahí algunos agregados. Ya vieron ahí algunos agregados de los que ya se mencionaron en la clase. Están los encajes. Sí, ¿qué más? Los bonos. Los bonos. El cuasi dinero en moneda nacional. El numeral en circulación. Ajá. Y allá arriba donde dice monetización externa, ahí están las reservas. También, miren en la esquina superior derecha, ahí aparece un tipo de cambio. Pues todo esto, si lo quieren ustedes dolarizar, pues lo dividen dentro del tipo de cambio y ahí estaría dolarizado el panorama monetario. Muy bien. Las estadísticas financieras son un conjunto integral de datos sobre saldos y flujos de activos y pasivos financieros de todos los sectores de una economía. Principios y conceptos sobre los que se basan las estadísticas monetarias y financieras. Eso quiere decir EMF. Estadísticas monetarias y financieras. Sectorización, cobertura, clasificación, valoración y momento de registro. Proceso de compilación estadística. El panorama monetario es un cuadro que muestra para un periodo determinado la relación financiera entre un grupo de instituciones financieras que proporciona los medios de pago a la economía. Es un cuadro que indica de dónde viene el dinero y en qué activos financieros se encuentra. El panorama monetario consolida balances sectoriales tanto de los bancos del Banco Central como de las instituciones creadoras de dinero secundario, ¿verdad? Los bancos son creadores de dinero secundario. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que los bancos son creadores de dinero secundario? Por lo que vimos del encaje de reserva fraccionaria y la forma que lo trabajan. Ajá, ¿qué más? A ver, jóvenes. Porque los bancos ejercen intermediación financiera, captan depósitos y dan créditos. Es el instrumento básico de análisis para el seguimiento de la política monetaria que permite cuantificar la oferta monetaria. Un flujo de un stock. Un flujo de la magnitud medida por unidad de tiempo. Por ejemplo, el PIB, los ingresos del Estado, etc. Por ejemplo, ustedes tienen los estados financieros de una empresa. Vamos a ver, el stock es su saldo de una magnitud medida en un momento de tiempo. Bueno, entonces, aquí creo que está resuelto lo que le estoy preguntando. Si yo tengo los estados financieros de una empresa en mis manos, tengo el balance de resultados y el balance general. De esos dos, ¿cuál es un flujo y cuál es un stock? El de resultados es el flujo, ¿no? Y el consolidado es el activo. Ok. ¿Por qué el de resultados es un flujo, no un stock? Porque medimos la operación de la empresa, la utilidad final, ahí miramos estados de pérdidas y ganancias, miramos su movimiento. Entonces, más que todo es operacional. El otro lo siento yo como una posición, el de balance general. Patrimonio, inversiones. Ajá. Ok, ahí vamos bien. Gracias, Raúl. Entonces, el estado de resultados es un flujo y el balance general es un stock. Un flujo es un movimiento periódico y un stock es acumulativo. Entonces, por ejemplo, ustedes miran las ventas de una panadería. Hay días que venden más y otros días que venden menos.
Ahorita que hay calor, baja la venta de pan dulce. La gente no se le antoja pan con café. La gente se le antoja bebidas frías. Consume menos pan. Pero en época de lluvia, consume más pan dulce. Entonces, va a tener más venta la panadería. Entonces, esos movimientos son flujos. Y cuando nosotros miramos la sumatoria de los flujos, hablamos de un stock. Y el panorama monetario es un stock, porque es acumulativo. Y si nosotros queremos saber los flujos, pues sacamos la diferencia. Tenemos el panorama monetario al 9 de marzo de 2023 respecto al 31 de diciembre de 2022. Nosotros sacamos los stocks del 9 de marzo menos los del 31 de diciembre, vamos a encontrar el flujo, ¿cierto? O sea que si nosotros queremos entender el flujo del 2 de marzo, digamos del 31 de diciembre al 2 de marzo, tendríamos que comparar el del 31 de diciembre con el 2 de marzo. Sí, pero 2 de marzo menos 31 de diciembre. Ajá, para tener el flujo. Exacto. Bueno, así es. Igual el semanal. Si ustedes quieren el flujo, pues van a tener el dato acumulado al 9 de marzo y el dato acumulado al 2 de marzo. Entonces simplemente restan los stocks y ahí tienen el flujo. Y si yo al stock del año del 2 de marzo le sumo el flujo, pues ya tengo el stock del 9 de marzo. Bueno. Y eso, disculpe, ¿y eso no llevan los flujos en el Banco de Guatemala trimestralmente o semestral? Por casualidad, pregunto yo, no los llevan. Los bancos lo han de llevar, supongo yo. Sí, los llevan, por supuesto. Es así como ellos van construyendo el panorama monetario. Sí, pues, gracias. Ok. ¿Cuál es la utilidad del panorama monetario? Bueno, por lo que les he hablado, según ustedes, ¿para qué sirve? ¿Para qué me puede servir a mí eso? Miren, fíjense ustedes de que les voy a comentar. La peor pregunta que le puede hacer un alumno, un catedrático es, ¿y esa para qué me va a servir? Es la peor pregunta que pueden hacer. Bueno, entonces yo la pregunta se las hago a ustedes. ¿Qué utilidad le pueden dar ustedes al panorama monetario con base a lo que ya se ha platicado? Yo consideraría que me serviría para medir flujos. Flujos. Ajá. Podría haber también stocks. A ver, ¿quién más? Stocks también, movimientos de temporada, proyecciones también, tendencias también. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, Raúl. Permite cuantificar la oferta de dinero en una economía. Permite conocer la preferencia y liquidez de los agentes económicos. Otra pregunta fácil. ¿Quiénes son los agentes económicos? Los hogares, las empresas, el gobierno. Muy bien. Las familias, ok, gracias. Provee información sobre el financiamiento intersectorial. Permite la toma de decisiones de la autoridad monetaria, o sea, la política monetaria. Instituciones que proveen información. Banco Guatemala, lo que es el balance del Banco Guatemala, balance de los bancos del sistema y de las sociedades financieras. Son los proveedores de información. Los balances son centralizados por la SIB, Superintendencia de Bancos, quienes lo proporcionan al Banco Guatemala para su consolidación. Las autoridades monetarias es importante. Pueden ver la evolución de las reservas, el crédito al sector público, el crédito a los bancos, el crédito al sector privado. Agregados monetarios M1 y M2. Aquí tenemos qué es lo que compone el activo, el panorama monetario.
Ya cuando vemos los números, entonces vamos a ir viendo, vamos a ir comprendiendo mejor este activo. Solo observen un poco cómo está compuesto el panorama monetario, la parte de activo, cómo está integrado. Solo observenlo un poco, por favor. ¿Ya medio vieron? Ok. Entonces vamos a ver la monetización externa. ¿Qué es? Vamos a ver con el panorama tal cual que lo tengo yo. Aquí está, al 2 de marzo. Toda esta información que está aquí, que está dividida en activo y pasivo, nos va a ir indicando los agregados monetarios que ya vimos en la clase. A ver, díganme cuáles son los agregados monetarios que vimos en la clase. Miren ahí sus apuntes, sus fotos, no sé. Y miren, ahora acordándome de revisar apuntes y notas. El examen sería parcial, ¿sí? ¿Y base monetaria? Emisión monetaria, el medio circulante, cuasi dinero, medio de pago y base monetaria amplia. Muy bien, gracias, excelente. Esos son los agregados que vimos, entonces aquí los vamos a encontrar en el panorama. Pues volviendo del asueto de Semana Santa, está el segundo parcial. Creo que es lunes. Ay, no recuerdo bien, es. Lunes 10. Ese día les toca a ustedes examen de proyectos. Martes 11. Martes 11 es el de nosotros. Y por favor no me pregunten a mí esa calendarización porque a mí solo me la mandaron. Ahorita les voy a confirmar. Es 11 el de nosotros. El de este curso, ¿verdad? Sí. Política monetaria es el 11 y proyectos el día 10, un día antes. Pues. No se les olvida que parece que hay que prepararse. Vamos a evaluar estos los agregados, indicadores monetarios. Entonces aquí tenemos el panorama monetario, vemos que en la parte del activo, aquí miren, del Banco Guatemala, está en negativo. Y aquí aparece el encaje. Entonces mi pregunta es, ¿el encaje es un activo o un pasivo para el Banco Guatemala? ¿Pasivo? ¿Es, perdón? Un pasivo. Y entonces lo que está aquí en el lado del activo. Sí, pero está con signo negativo, miren. Entonces está en el lado del activo, con signo negativo, es un pasivo para Guatemala. Y para los bancos del sistema es un activo. Y no es lo mismo, hay una diferencia entre el encaje del Banco Guatemala y el encaje de los bancos del sistema. Entonces, ¿a qué se da esa diferencia? Que estamos viéndolo en moneda nacional, pero también hay moneda extranjera. Que aparece aquí abajo. Tenemos inicialmente la monetización externa, está arriba. Está como activo para el Banco Guatemala y está como pasivo para los bancos del sistema. Y en la columna donde dice panorama monetario, hagan la cuenta, por favor, si les cuadra.
con su calculadora. Se me entrecortó, disculpe, ¿qué quiere que le hagamos el cálculo? Saquen la diferencia en donde dice monetización externa entre Banco Guatemala y bancos del sistema. A mí sí me cuadra lo del 2 de marzo. Muy bien, gracias. Excelente. Entonces tenemos, número 1, monetización externa. Activo externo y pasivo externo. Y ahí tenemos un signo negativo en los bancos del sistema, dice pasivo externo. Entonces, en la monetización externa están las reservas monetarias internacionales o activos de reserva. La columna Banco Guatemala. En la columna bancos del sistema, pasivo externo, son las líneas de crédito que tienen los bancos del sistema con el exterior. ¿Sí? Entonces, cuando sacamos la diferencia, miren al final está la diferencia negativa. ¿Qué es lo que tienen los bancos? Entonces tenemos aquí líneas de crédito con el exterior. Y estas son líneas de crédito también con el exterior, pero que los bancos de Guatemala han otorgado a bancos extranjeros. Porque hay bancos guatemaltecos que sí otorgan créditos a bancos extranjeros. Y es más, bancos extranjeros nos dan créditos. Entonces por eso nosotros vemos monetización externa. En la columna Banco Guatemala son las reservas. En la columna Banco del Sistema, la parte positiva, donde dice activo externo, es donde está lo que los bancos del sistema han prestado a bancos del exterior. Y abajo, con negativo, está lo que los bancos del sistema han recibido de bancos del exterior en calidad de préstamo. Entonces, al final, el neto es el panorama monetario. Esas cantidades son miles de millones. No, miren el encabezado. Sí, miles de millones, sí. Entonces, si nosotros vemos las reservas, monetización externa, 156.922.1 miles de millones de dólares, de quetzales en este caso. Entonces, miremos las reservas, las queremos en dólares. Entonces, el dato del 2 de marzo de 2023, Banco Guatemala, 156.922.1 dividido el tipo de cambio que aparece ahí, 7.81859. Entonces ya estamos dolarizando las reservas. Entonces deben el dato de reservas monetarias internacionales en dólares. 20.070.6. Esas son las reservas que tiene el Banco de Guatemala en dólares. Y en clase explicamos con base a la ley monetaria cuáles son los componentes de las reservas monetarias internacionales. Realmente se llaman activos de reserva. Lo que está en la columna bancos del sistema con positivo son las líneas de crédito que han otorgado bancos de Guatemala al exterior. Y lo que está con negativo son las líneas de crédito que han recibido bancos de Guatemala desde el exterior. Es decir, que el panorama monetario lo que nos está dando es la referencia de cómo se encuentra el sistema financiero, pero no realmente no es que el Banco de Guatemala de alguna manera tenga que soportar lo que los bancos del sistema hayan prestado en el exterior, ¿verdad? Porque yo no veo, yo creo que solo el pasivo externo solo es del lado del banco del sistema, porque está en negativo. Perdón, fíjate que no te comprendí bien. Si es tan amable repetir la pregunta. Sí, no, para nada, tal vez no me sé explicar bien.
digamos, en este caso el panorama monetario lo que nos está expresando es, o manifestando, es la fotografía de cómo estaba la situación de los bancos de Guatemala y el banco del sistema, los bancos del sistema al 2 de marzo, digamos, en este caso. Sí, al 2 de marzo. ¿Verdad? Al 2 de marzo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero, digamos, acá nosotros estamos viendo, sí, el 31 de diciembre también aparece aquí, pero digamos más. Y donde dice variación absoluta es el flujo. Sí, ese es el flujo, ajá. Entonces, donde dice variación absoluta. Aquí donde dice variación absoluta, miren, quiere decir que al 2 de marzo las reservas han aumentado 395.3 millones de quetzales. Eso dividido el tipo de cambio que aparece aquí va a ser en dólares. Es lo que han aumentado las reservas en dólares. Ajá. En este caso, solo por salir de mi duda, ¿verdad? En bancos del sistema aparece una cantidad de menos, digamos que en el 2 de marzo es menos 37.546.2. Me imagino que es las líneas de crédito que los bancos del sistema en su consolidado tienen con bancos del extranjero, según la explicación. Pero eso no significa que el Banco de Guatemala está sirviendo como de fiador, ¿verdad? Nada que ver. O sea, solo están manifestando las deudas que tienen los bancos en el extranjero. O hay de alguna manera el Banco de Guatemala hace un respaldo para que los bancos presten en el extranjero o algo así. ¿Existe esa posibilidad, no? Nada. Esto es simplemente un registro estadístico. Lo que los bancos hacen, captar créditos y otorgar créditos con bancos del exterior. Nada más. Pero, digamos, ya cada banco tiene su propia norma y política y ahí no interviene el Banco de Guatemala. Esto es simplemente una compilación estadística. Bueno, jóvenes, yo tengo las 7 de la noche. El día jueves vamos a seguir trabajando en el panorama monetario. Les agradezco mucho su tiempo y virtualmente los vemos el próximo jueves, primero Dios. Que estén bien, que descansen. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches.